Bien, buenas tardes chicos a todos. En la línea de la estructura y enlace químico que es lo que hemos estado viendo durante estas 3 semanas, pues hoy vamos a hablar de los tipos de enlaces. Sin antes, no voy a hacerles un repaso, de lo que hemos dado todas las clases anteriores, de lo que se han presentado en todas las actividades. Vamos a ver una por una la actividad y vamos a complementar pues con la actividad que sería la tercera, que es la que está incluida o es la más importante de esta diapositiva. Pero ya les dije que vamos a ver las 3 actividades. Bueno, ya les dije el enlace químico. En resumen, algo que ya hemos discutido en las 2 clases anteriores, es la unión entre 2 átomos o grupos de átomos, o las fuerzas que mantienen unidos a esos átomos, pues, que hacen que estén aproximadamente tan cerca que puedan formar esta unión de electrones de valencia. Bien, está basado en la valencia del átomo, que corresponde a los electrones situados, ya les dije, en el último nivel. Recuerden que para que un enlace se dé, nos basamos en los átomos que están rodeando o en la capa externa del átomo. El átomo está compuesto, ya les dije, por 2 partes, el núcleo, que es la parte central, y la parte externa, que es la corteza, y es donde están los electrones de valencia, que son los electrones de interés para formar los enlaces químicos. Mediante esta unión, lo que buscan pues los átomos es ser estables energéticamente. Y como sabemos, pues todo esto está basada primeramente en la regla del octeto o la excepción, que es la regla del dueto. Lo hemos discutido, los átomos deben ser estables alcanzando una configuración electrónica de un gas noble, que son 8 electrones a su alrededor. Alrededor nada más estamos hablando. Como por ejemplo, si vemos 2, 4, 6, 8, este es un átomo estable, es porque en su corteza o estructura externa contiene 8 electrones. Y si hablamos de este átomo, aquí tiene 2, 4, 6, 8 electrones también en su corteza. Así que aquí donde se está formando este enlace, los está estabilizando tanto a este átomo como a este. No estamos determinando aún de qué átomo se trata, porque así a mera vista ni yo voy a poder decirle si es el hidrógeno, el cloro o el sodio que se está uniendo con el oxígeno. No, aquí nada más nos estamos fijando en la estabilidad, en números de electrones y en la corteza o en la forma estructural de un átomo. Pues visto en una estructura química representada más o menos de esta manera. En la actividad número 1, vamos a hacer mención a la actividad número 1, venía más o menos un cuadro parecido a este. No específicamente es el mismo, pero sí casi igual. Le digo no es el mismo porque no eran los mismos elementos. Donde yo les expliqué a ustedes que nos apoyaríamos en todas las actividades en la tabla periódica. Pues buscábamos el nitrógeno con un Z7 dentro de la información que estaba en esa casilla número 7, estaba su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p3. Entonces, sus electrones de valencia son los electrones más externos. ¿Y a qué llamamos electrones? A los exponentes que tiene cada nivel. Por ejemplo, los S tienen 2 electrones, S2, y los P tienen 3. Y si vemos los electrones que están más externos, sería 2 más 3 y hace 5. Pero bueno, nosotros nos basábamos también en la explicación lógica en el grupo en el que están. Ya les digo, les quise decir de dónde saliera la configuración de la tabla de AFAO, ¿verdad? De 1s2, 2s2, 2p3 y la tabla periódica que también data esto. En el caso del cloro, que se encuentra también en el grupo 7, pero su número atómico, número de identificación es el Z17, mostraba, o muchas tablas muestran como referencia, por ejemplo, el neón entre corchete y el número 3. Está haciendo referencia que la configuración del neón
La multiplicamos por 3 y se le agrega nada más S2,3P5. Pero eso era lo que significaba lo expresado adelante, que tomaran como referencia la configuración de X elemento para decir, es igual a este elemento, pero le sumo esto que agregué. Sus electrones de valencia, pues el grupo al que pertenece, si el grupo 7A tiene 7 electrones de valencia. Cuando hablamos del calcio, el Z20 tiene una configuración igual a la del argón sumado al 4S2. O sea que la misma configuración del argón y termina en 4S2 como su último nivel, estando en el grupo 2A, por tanto tenía 2 electrones de valencia. Aquella clase vimos, yo les dije nada más, busquen la configuración electrónica en la tabla periódica, pero no hubo, yo creo que el tiempo en esa primera clase para explicarles por qué estaba un elemento referenciado o que la configuración de X elemento partía de otra configuración. De todas maneras, hoy me tomé el tiempo de explicárselo pues para que sepan de dónde viene. Es solamente una referencia diciendo que el cloro tiene la misma configuración del neón sumado a las terminaciones que aparecen en la tabla periódica. Bien. Pues y si recordamos Lewis, los átomos se representan con su símbolo, ya hablamos de los símbolos de los elementos, y alrededor de ellos se colocan los electrones de valencia, es decir, los electrones que están fuera, o los electrones que me indica el grupo al que pertenece. Entonces, cuando le solicitamos la notación en estructura de Lewis, era poner el X elemento, por ejemplo, yo puedo decir que este se trata del hidrógeno porque tiene un electrón de valencia. Recuerden que todos los que están en este grupo 1 tienen un electrón, que todos los que están en el grupo 2 tienen 2, que todos los que están en el grupo 3, 3 y así sucesivamente. Y llámese también que estén en el grupo B. El grupo B también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al igual que este. El helio, pues por cosas de acomodo, pertenece al grupo 2, pero está colocado aquí por estética de la tabla periódica. De todas maneras, en la tabla, y si hicieron referencia o lo utilizaron, debió haber dado los electrones de valencia con 2. Yo creo que no lo usamos. Como les iba diciendo, pues, si tengo 2 electrones de valencia, es el símbolo del elemento con sus 2 puntos o cruces. Si tengo 3 electrones de valencia, es el símbolo del elemento con 3 puntos o cruces. Así se representa con 4, con 5, con 6, con 7 y con 8, que sería la configuración o la estructura del Lewis más estable. Entonces, en esta tercera tabla, voy a agrandar un poquito, les presento más o menos cómo se verían los elementos ya de manera más referenciada o exacta, perdón, con la estructura de Lewis. Por ejemplo, el hidrógeno, ahí está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio. Acá el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. Y el boro, el aluminio, el galio, indio, talio, carbono, silicio, germanio, etcétera, etcétera. Es decir, que cada vez que me hablen de estructura de Lewis, coloco símbolo del elemento y puntos o cruces que representen el grupo al que pertenece. O sea, veo hacia arriba de la tabla periódica y coloco tantos puntos o cruces, diga la parte superior de eso. Bien, hemos también hablado de la regla del octeto, que es cuando los electrones se transfieren o se comparten de manera que los átomos adquieran una configuración de un gas noble. Por ejemplo, vamos a hacer aquí la formación de la estructura. Les puedo decir que esto es CO2. C, un carbono, O, 2, que me quiere decir 2 oxígenos, ¿verdad? El carbono, vamos a ver aquí, está en el grupo 4,
así que tiene 4 electrones de valencia. Y el oxígeno está en el grupo 6, así que tiene 6 electrones de valencia. Si lo vamos a considerar, pues, es de aquí que sale el carbono con sus 4 electrones de valencia y el oxígeno 2, 4 y 6. Y ese está buscando al otro impar para llamar y atraerse y decir formaremos un enlace químico, al igual que este oxígeno que también tiene 6 electrones de valencia. Bien, chicos, que haya o que exista 2 átomos del mismo elemento en un compuesto no quiere decir que sean elementos diferentes. Es el mismo elemento. El oxígeno, les hablo en específico del oxígeno, es decir que sí. El compuesto me dice CO2, carbono, 2 oxígenos, más nada. Entonces, estaban tan cerca, aquí en esta siguiente estructura, que ya están formando enlace entre ellos, ¿verdad? Y finalmente, cada 2 electrones se representan por un enlace o una barra o una línea, como quieran llamarla. Aquí hay una barra y aquí hay otra barra. Se forman barras cuando están entre 2 elementos, ¿verdad? Entonces finalmente quedará este par de electrones con una nube electrónica aquí al lado del oxígeno y las barras o enlaces entre oxígeno y carbono, barra y enlace entre oxígeno y carbono y los electrones libres. Bien. En la teoría que estuvimos viendo, yo les hablé del enlace metálico, del enlace iónico, del enlace covalente y demás. Hoy vamos a ver también dentro de eso que existen otros tipos de enlaces, donde cuando se unen nada más 2 electrones, se llaman enlaces sencillos. Pero cuando hay 4 electrones compartidos, se forman 2 enlaces sencillos y son llamados también enlaces dobles. Aquí hay 2 enlaces sencillos o un enlace doble. Dice aquí, al formar enlaces, cada átomo queda con 8 electrones en su capa de valencia o 2 en el caso del nitrógeno para cumplir la regla del octeto. Vamos a ver si esto se cumple. Este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8. Oxígeno estable. Ahora vamos a contar el carbono, cuántos electrones tiene alrededor. Tiene 2, 4, 6, 8. Carbono estable. Y si hablamos de este oxígeno, tiene 2, 4, 6, 8. También es estable. Bien, cada vez que vea enlaces como este, se llamarán enlaces dobles. Luego de esto, vamos a ver ahora esta estructura que es el nitrógeno molecular o N2. N2 me está diciendo que son 2 nitrógenos unidos. Entonces yo me voy a mi tabla periódica, busco dónde está el nitrógeno está en el grupo 5, le coloco su símbolo, sus electrones de valencia, la estructura me dice que lo tengo que sumar 2 veces porque es N2, pongo lo mismo, N y sus 5 electrones alrededor, y voy a decir, se van a acercar, miren, se van a acercar. Para que el nitrógeno alcance configuración de 8, ¿cuántos electrones le faltan? 3, profe. Correcto. Entonces miren la coincidencia, que ya tiene este par, pero estos 3 andan impar buscando a alguien que esté cerca para atraerlo y tienen ese nitrógeno tan cerca. Este electrón se va a acercar más a este electrón, a este y este al de abajo, ¿verdad? Luego en el siguiente paso tenemos el par de electrones que ya inicialmente estaba completo, el nitrógeno y la nube electrónica de 6 electrones que están compartiéndose o uniéndose, y este par que quedó solo. Y de esta manera pues quedará la molécula del nitrógeno molecular con 3 enlaces o enlace triple.
Y si vemos la cuestión de estabilidad, pues vamos a ver cuántos electrones tiene este nitrógeno. Me olvido del otro nitrógeno, ¿verdad? Entonces, al lado de él hay 2, 4, 6, 8. Y me olvido de este nitrógeno. Y al lado de él hay de la izquierda, perdón, del de la derecha, 2, 4, 6, 8. Y así sucesivamente. Vamos a ver ahora un enlace simple. Ya vimos enlace doble, enlace triple, y vamos a ver un enlace simple. Bien, vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno tiene su símbolo con un solo electrón. El carbono ya sabemos que viene de 4 y el oxígeno que tiene 6. Entonces, esta molécula es llamada C2H3 bromo. Yo lo puedo determinar por la cantidad de átomos de cada elemento que hay. Por ejemplo, C hay 1, 2. Entonces eso es C2. 1, 2, 3. H3 y bromo solo. Entonces empiezo a unirlos. ¿Cómo sé cuál va en el centro y cuál va alrededor, chicos? ¿Por naturaleza o por explicación? Dentro del módulo ustedes también lo tienen, lo que le hablo de elementos centrales. Los elementos centrales, siempre que existan más elementos o existan muchos elementos diferentes dentro de una estructura química, el elemento central siempre es el carbono. El carbono, como lo ven aquí, el carbono. Y los hidrógenos son los elementos o los átomos que rodean casi siempre al carbono, casi siempre. Entonces, acomodo siempre el carbono y rodeando al carbono los hidrógenos. Y si existe un elemento diferente al carbono e hidrógeno, lo coloco de relleno a un carbono. Aquí les puedo decir que el número de enlaces del carbono pues es 4, porque ya él tiene 4 electrones. Necesita 4 electrones más para ser estable y alcanzar 8. Entonces, teniendo 4 electrones más, alcanzará 8 y nada más podrá formar esos 4 enlaces. Uno aquí, uno a un lado, otro a un lado, y bueno, de cada lado él acepta un enlace. Quedando de la siguiente manera. El carbono rodeado de 2 hidrógenos con 2, 4, 6, 8. Este carbono viene 2, 4, 6, 8. El hidrógeno, que ustedes saben que es la excepción, con 2 electrones. Y el bromo, que tiene 2, 4, 6, 8. Bromoetano. Entonces se forma un enlace doble y enlaces sencillos. Bien, al final me hacen sus preguntas, no se preocupen. Y regreso. Entonces, ¿cómo determinamos la estructura de Lewis? Bueno, se determina primero la configuración. Ya eso lo tiene la tabla periódica establecida. Observamos los electrones de valencia, que es lo que está arriba, al grupo al que pertenece cada elemento. Luego se sitúa el átomo central o el menos electronegativo. Cuando no se trata del carbono, entonces ubicamos al que es menos electronegativo. Profe, ¿cómo yo determino la electronegatividad de un átomo? Muy sencillo. Usted va a la tabla periódica y allí, dentro de cada cuadrito, con la información de cada átomo, existe su información. En este caso, estamos hablando que el átomo central siempre es el menos electronegativo. El oxígeno debería ser el hidrógeno, pero este elemento nunca es un átomo central por su cantidad de electrones de valencia, porque nada más tiene uno. Entonces pasaría el oxígeno como átomo central y se distribuyen los electrones de manera que cada átomo cumplan con la regla de los tetras. Vamos a verlo. Vamos aquí a la tabla de nuevo. El hidrógeno tiene 1 y el oxígeno tiene 6. Ajá. 1 y 6. Entonces, los negros le pertenecen al oxígeno y los rojos le pertenecen al hidrógeno, ¿verdad?
Entonces, de esta manera, el oxígeno va a alcanzar 2, 4, 6, 8 y el hidrógeno va a ser estable con 2. Cada vez que tenga 2 electrones entre 2 elementos, se forma un enlace y una nube electrónica con electrones libres. Se reordena la estructura para buscar una geometría y reacomodamos haciendo que quede una molécula pues que ya está datada su ángulo de enlace de 109,5, que es lo que tiene aquí de enlace, con 2 pares de electrones libres arriba y 2 pares o un par de enlaces simples. Bien, otra cosa que quería que vieran. Vamos a complementarlo eso de los enlaces iónicos. Pues en el enlace iónico se involucra la transferencia de electrones de un átomo a otro, con una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Al final de la presentación presento un cuadro donde está la tabla de electronegatividad. Esa información también la tiene la tabla periódica. Todo lo que es electronegatividad, configuración electrónica, número másico, número atómico, está en la tabla periódica y se los voy a seguir diciendo como canción, pero ustedes tienen que sentarse a observarla también. Cuando yo entre a nomenclatura inorgánica, entonces ya ahora sí voy a necesitar que hayan repasado toda esta información para entonces yo entrar de lleno y aclaramos entonces como más específicamente los contenidos. Dice aquí, se forma la unión entre elementos de los grupos 1A y 2A, que son los metales, con elementos 6A y 7A, que son los no metales. ¿Por qué? Porque 1 más 7 es 8 y 2 más 6 son 8. Es decir, que como la matemática es perfecta, el 4 en química, mis resultados para hacer un enlace químico tiene que ser un total de 8 electrones. Yo no puedo sumar el 4 con el 3, ni el 2 con el 5 para formar un enlace. Debo sumar el 7 con el 1 para formar enlaces entre elementos que estén dentro de ese grupo y asimismo el 6 con el 2. Como por ejemplo el cesio que está en el grupo 1 y el cloro que está en el grupo 7, el zinc con el azufre, que el zinc está en el 3 y el azufre está en el 5, el calcio y el flúor y así sucesivamente. Entonces ya aquí les hablo de valores ya numéricos que ya les dije que están en la tabla periódica. Y vemos pues la formación de los enlaces, la estructura del átomo, ya específicamente, dónde está el núcleo, dónde están los electrones de valencia, su configuración electrónica y su número atómico. Esta es información que ya debe estar ahí en la tabla. Bien, ya está luego. Sí. Entonces, determinar los electrones, la estructura del Lewis y el enlace. Esto se fue por aquí. Un ejemplo de la sal común que utilizamos para los alimentos o el cloruro de sodio, cómo se unen. Ya de salida, imaginándome, uno de los elementos que más se utilizan es el cloro y ya de salida de la constancia de tenerlo, pues lo ubicamos en el grupo 7, así que ya sé que se va a unir a un elemento del grupo 1, que por ejemplo aquí va siendo el sodio, para alcanzar una configuración electrónica de 8. Buscamos la electronegatividad, que eso ya sería como para determinar el tipo de enlace con valores numéricos. El sodio que es 0.9 y la del cloro es 3.0, se le realiza una recta que es 2.1, este valor es mayor a 1.7 y de esta manera pues podemos determinar que se trata de un enlace iónico. Después que nosotros hacemos la resta de electronegatividad y los valores son mayores a 1.7, pues ya sabemos que estamos hablando de enlaces iónicos. Por medio de cálculo se hace la determinación de enlaces iónicos. Entonces, cuando hablamos de los enlaces covalentes,
Es covalente cuando se comparte de uno o más pares de electrones entre átomos adquiriendo ambos estructura electrónica de gas noble. Ya saben que estamos hablando de gases. La diferencia de la electronegatividad debe ser menor a 1.7 y generalmente se forman entre elementos no metálicos. Es lo que les hablaba antes de cuando se repite en una estructura química un elemento dos veces, como esto, ¿ves? Hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 2, nitrógeno 2, flúor 2, CO2, o diatómicos o moleculares también se le dice. Diatómico quiere decir que tiene dos átomos, dos hidrógenos, dos fluoros, dos oxígenos, dos nitrógenos, dos flúor, el dióxido de carbono. Y cada vez que veamos esto, pues se trata de enlaces covalentes, donde estamos compartiendo electrones. Ahorita sonreía por la figura, porque en esta figura, pues el enlace iónico data de la diferencia de la electronegatividad, así que trata como de la discusión de quién es más grande o quién tiene más fuerza. Entonces, por eso está la imagen de los niños dándose golpes. Y acá, en esta observamos a los niños contentos tomados de la mano porque están compartiendo. Entonces, está curioso esto, ¿verdad? Cuando hablamos de compuestos covalentes, algunas características o propiedades presentan bajo puntos de ebullición y fusión. Son aislantes de la corriente eléctrica y de calor. Los ejemplos son agua, amonio y metano. Bien, el agua, para que ya se relacionen más con su estructura química, H2 vienen siendo estos dos átomos blancos o el átomo rojo. Amonio, N, y hay uno solo, viene siendo el azul, y H, tres átomos de hidrógeno. Y el metano, un carbono, el átomo negro, y 4 hidrógenos, rodeándolo a él. Entonces, seguimos ahora con el metálico. Pues ya sabemos que lo forman los metales. Es un enlace fuerte que se forma entre elementos de la misma especie. Poseen electronegatividades bajas o similares y forman nubes electrónicas con los electrones que quedan flotando, así como la estructura del agua. Esto es una nube electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Algunas propiedades, muchos de ellos son sólidos a 25 grados, a excepción del mercurio, que es considerado un metal, pero es un líquido. Lo vemos presente en los termómetros. Son buenos conductores de electricidad y calor, tienen altos puntos de fusión, son dúctiles y maleables, y bueno, una propiedad es que tienen un brillo característico y son insolubles en cualquier tipo de disolvente. Bueno, aquí más que nada tenía una práctica para que hiciéramos un repaso en clase de lo que les estaba dando.